Bien, bueno, pues esta segunda charla pretende mostraros los primeros resultados en el cometido que, como dijo antes Jacob, Endesa nos ha dado aquí a la Cátedra de esa red en la Universidad de Sevilla, y en torno a la posibilidad del uso del almacenamiento eléctrico para mejorar la calidad del suministro en redes de distribución. La presentación, ¿esto se ha ido para atrás? Un momento, perdón. Pues no sé qué pasa. Ahora, ya, perdón. Este es el índice de la presentación, un poquito enmarcar nuestro trabajo, como ya nos ha dicho Jacob al principio de la jornada, y detallar brevemente cuál es el objetivo en concreto en el cual nos vamos a centrar, para pasar ya inmediatamente a abordar ese problema, primero sobre un caso teórico que nos ha enseñado muchísimo para estudiar ya casos reales, que es donde realmente tenemos interés ver la aplicabilidad de los sistemas de almacenamiento eléctrico. Bien, pues otra vez, perdón. Aquí, es que me equivoco de botón. Ahí. Bueno, pues como nos ha dicho Jacob, nosotros nos hemos centrado en los sistemas de almacenamiento para ver qué servicios puede suministrar no solamente la distribuidora, incluso a terceros, para garantizar la calidad del servicio y seguridad del suministro. Entonces, con este objetivo definimos una propuesta en la que pretendíamos hacer una evaluación técnica económica del uso del almacenamiento eléctrico en casos de estudio propuestos por Endesa. El objetivo es avanzar en las posibilidades reales de estos sistemas a niveles de media y baja tensión, y más en concreto en baja tensión, que es lo que nos hemos centrado. Entonces, esta propuesta la hemos articulado en una serie de tareas, las que veis ahí, que todavía estamos en ello, desafortunadamente no vamos a presentar todo el estudio completo, pues porque no ha llegado a su finalización. Como digo, lo estructuramos en estas tareas: recopilar casos de estudio, modelarlos y estudiarlos. Esto ha sido un reto importante porque la baja tensión tiene una peculiaridad muy singular que intentaré presentaros hoy, y identificar efectivamente esa posible falta de calidad de suministro que nos indique si es necesario o no un sistema de almacenamiento para corregirlo. Una vez identificados esos casos, estudiar cuál es el óptimo almacenamiento que debemos de utilizar, cómo dimensionarlo y cómo operarlo, su ciclado de carga y descarga, y hacer un análisis técnico-económico que comparemos en ambos aspectos, técnico y económicamente, con las soluciones tradicionales que Endesa viene utilizando para solventar estos problemas de calidad de suministro que se puedan identificar. Bien, pues con estos objetivos, aquí tenéis el caso de estudio que más adelante Enrique y Luna nos van a detallar, como todo el trabajo que se ha hecho de recopilación de información para su análisis. Como he dicho anteriormente, nos vamos a centrar en una red de baja tensión que se alimenta desde un centro de transformación. ¿Este es el puntero? Sí. Aquí y aquí ya no. No tengo problemas con esto. Bueno, pues aquí tenéis el centro de transformación alimentado de un feeder, un alimentador de 25 kilovoltios, que tiene una longitud total de 34 kilómetros. Y aquí en la siguiente diapositiva veis el esquema unifilar de la red de baja tensión que finalmente hemos abordado. Es una red con 40 clientes y un total de 272 kilovatios de potencia contratada, en la que se sospecha que hay problemas de subtensiones en algunos nudos terminales de la misma, como efectivamente así más adelante hemos identificado. Esos nudos terminales se encuentran a una distancia aproximadamente, no llega al kilómetro, los clientes más alejados de la subestación. Bien, pues como sistema de almacenamiento que nos han propuesto utilizar, si es necesario, si identificamos esa falta de calidad de suministro, pues en principio van a ser baterías de segunda mano que proceden de vehículos eléctricos. Endesa ya ha participado en un proyecto, el SAMBAT, donde se ha monitorizado y analizado el uso de baterías de segunda mano procedentes de vehículos eléctricos. Se considera una posibilidad estudiar el uso de estos sistemas para la mejora de la calidad. Como os comenté al principio, antes de ver el caso real, fundamentalmente hemos llegado en el caso real a modelarlo y a identificar esos problemas de calidad de suministro, pues hemos estado trabajando con un caso teórico que hemos intentado que se aproxime lo más posible a la realidad de las redes de baja tensión, y sobre ella estudiar qué posibilidades de mejora suministran esos sistemas de almacenamiento. Entonces, ese caso teórico, que lo voy a presentar a continuación, pues vamos a ver cuáles son sus características.
La importancia del modelo eléctrico, voy a incidir mucho en ello porque ha condicionado muchísimo los resultados. Una vez modelada, estudiar la red y ya abordar ese problema de dimensionamiento del sistema de almacenamiento eléctrico que me pueda paliar las debilidades que hayamos identificado en la misma. Entonces, la red de baja tensión que hemos estudiado, la muestra aquí, es una red con 4 alimentadores que parten de un centro de transformación de 150 kV con una configuración triángulo estrella, como suele ser habitual en los centros de transformación, el neutro puesta a tierra, y todas las cargas que indicamos ahí con flechas son cargas monofásicas que se han distribuido uniformemente entre las 3 fases con el objeto de que la carga esté aproximadamente equilibrada desde bornas del centro de transformación. Nunca se consigue porque sabemos todos que el patrón de consumo es totalmente aleatorio y por lo tanto veremos que hay cierto nivel de desequilibrio que incluso en cierto modo hemos jugado con varios. Os presentamos uno relativamente moderado, hay un 40% de la carga en la fase A, un 30% en la fase B y otro 30% en la fase C, pero esos desequilibrios en un momento dado, unas horas determinadas del día, son importantes, como veremos reflejado en las magnitudes más importantes del problema. Bien, la característica más importante que diferencia la baja tensión, o una de las características más importantes que lo diferencia de los restos de los niveles de tensión, es que es una red desequilibrada, tanto en su diseño como en la naturaleza de sus cargas, que como sabéis la mayoría son monofásicas. Entonces eso resulta muy característico, puesto que es imposible hacer lo que se ha venido haciendo tradicionalmente con todo el resto de los niveles de tensión, que es estudiar el circuito monofásico equivalente, que representa cualquier fase. Aquí es necesario estudiar el sistema trifásico completo, las 3 fases, incluido el neutro, si existe, como de hecho existe en estos sistemas. Entonces eso ha condicionado mucho el modelado eléctrico y hemos tenido que utilizar además software específico de análisis para este tipo de redes que no son habituales encontrarnos en el mundo comercial, puesto que de lo que se tenía datos y de lo que aún sigue habiendo muchos datos de las redes de media o incluso más alta tensión, pero sabemos que de la media y de la baja tensión pues no ha sido objeto de este análisis tan importante que tenemos en la red de transporte, entre otras cosas porque obviamente no estaba tan monitorizada al ser una red excesivamente extensa, no es imposible invertir en una monitorización importante sobre esta red. Es cierto que los contadores inteligentes están cambiando ese panorama y la están haciendo que cada vez tengamos más interés en el conocimiento de estas redes, ¿no? Entonces es muy importante ese modelo eléctrico y empezamos, por ejemplo, con el modelo de las cargas. Necesitamos conocer cómo evoluciona la carga con hacer posible incluso una monitorización cuarto horaria, ni siquiera horaria como la que estoy poniendo aquí, solamente de un día. Si queremos invertir en sistemas de almacenamiento y programar su ciclado, sus horas de carga y sus horas de descarga, necesitamos una ventana temporal de al menos un día, a ser posible una semana, incluso lo ideal serían todas las semanas del año, porque cada una tiene sus peculiaridades, pero al menos una semana característica. Aquí os muestro un día de cada una de las evoluciones de las potencias de las cargas que nos encontramos conectadas a esta red de baja tensión. Hemos estudiado básicamente un consumo con un perfil residencial, ¿vale? Estas curvas las hemos obtenido de curvas reales. Esto en cuanto a las cargas, vamos a utilizar sus curvas de potencia activa y sus curvas de potencia reactiva, monofásicas como indico. En cuanto al transformador, un poquito de ecuaciones, y es que se note que estamos en la escuela de ingenieros. Pongo la matriz de admitancia de nudo que representa el transformador porque quiero que veáis que es que ya no represento el transformador con una admitancia de cortocircuito y las pérdidas de vacío, sino que necesito una matriz de 6×6 que refleje las 3 fases de alta y las 3 fases de baja, puesto que necesitamos ese modelado trifásico detallado. Entonces, es posible construirlo perfectamente conociendo la impedancia de cortocircuito, la relación de transformación y la configuración, ese triángulo estrella que conocemos, y con eso tiramos para adelante. Otro aspecto importante es las puestas a tierra. Es necesario conocer en qué puntos del sistema tenemos puestas a tierra, incluso la resistencia de puesta a tierra. En este caso hemos supuesto lo que recomienda la normativa de Endesa, que es puestas a tierra cada 200 metros y puestas a tierra rígidas. Si hubiera una resistencia finita, pues las consideraríamos. En cuanto al modelo de las líneas, pues no es suficiente con componer la secuencia directa y la secuencia homopolar, que es lo habitual, por ejemplo, que tenemos en redes de transporte. Incluso la secuencia homopolar, nos obviamos de ella, que solamente sirve para configurar muchísimo los sistemas de protecciones. Aquí en baja tensión necesitamos conocer
por supuesto, la sección del cable, si es aluminio, si es cobre, pero también necesitamos conocer sus disposiciones geométricas porque es necesario construir esa matriz de impedancia que veis aquí y que os detallo de 4×4 que refleja los 3 hilos, las 3 fases y el neutro. Y además es necesario conocer la impedancia propia de cada fase, que serían los elementos de la diagonal y los de acoplamiento, que nos pueden parecer que no son relevantes, pero que cuando hay desequilibrio en el sistema tienen un papel relativamente importante si queremos identificar problemas en la red, como veremos más adelante. Aquí he utilizado una configuración propuesta por la SIGRE, que ha hecho un estudio de las redes más habituales de baja tensión, una red subterránea, con esa configuración que veis ahí, y como representativa de una red de baja tensión. De hecho, en la red en el caso de uso real, que vais a ver más adelante, pues veréis que también hemos adoptado la misma. Bien, pues con este modelo estudiamos la red, utilizamos un software de libre distribución que hay, el OpenDSS, desarrollado en Estados Unidos por EPRI, que es característico para las redes de baja tensión, y para redes de media con un diseño americano en Estados Unidos y en otros países. Las redes de media tensión no son equilibradas como aquí, tienen un diseño ya desequilibrado y es un software que está muy extendido para esos tipos de características. Bueno, pues como digo, utilizando ese software, ahí os muestro, por ejemplo, una evolución de las potencias totales de las cargas en la fase A, B y C, en rojo, gris y marrón, y a la derecha tenéis las pérdidas en el sistema a lo largo de esa ventana diaria que estamos estudiando, donde podéis ver claramente cómo hay horas del día en las que hay un desequilibrio relativamente importante y las potencias que van por cada una de las fases pues son muy diferentes. Solamente en las horas nocturnas pues nos encontramos cargas bastante similares entre ellas, ¿no? Si visualizamos otras magnitudes de interés, por ejemplo, la intensidad a la salida del transformador, esta gráfica la pongo porque si bien las intensidades de las fases evolucionan igual que las cargas, lo que quiero que se visualice aquí o que se identifique mejor es la intensidad del neutro, que la intensidad del neutro es distinta de cero porque tenemos desequilibrio y puede llegar a ser muy importante en momentos de gran desequilibrio. Insisto que aquí hemos acusado los desequilibrios por evidenciar este fenómeno que tiene lugar y que es más habitual de lo que nos creemos. Venía comentando con Enrique que hay un informe muy interesante de una distribuidora inglesa que hace un par de años acometió una monitorización de sus redes de baja tensión durante un año completo, con medidas 5-minutales, y identificaron muchos mayores desequilibrios de los esperados, con intensidades de neutro por encima de los 50 amperios, incluso hasta los 200 amperios, que en algunos de los centros de transformación se mantenían durante periodos de tiempo muy importantes. Estos desequilibrios, además, se espera que se acusen cuando haya una penetración de renovables importante, debido a que las pautas de producción no coinciden con las horas de consumo y, por lo tanto, es un fenómeno al cual debemos de estar atentos porque pueden llegar a producirse. Bien, si nos centramos en las tensiones, que quizás es una de las magnitudes que nosotros hemos ido buscando más, intentando aproximarnos a ese caso de uso real que vamos a estudiar posteriormente, pues aquí os muestro lo que resulta en dos de los nudos terminales, el nudo 9 y el nudo 10, donde efectivamente identificamos sus tensiones, están por debajo de 0,93, ese más menos 7% que habla la norma, el rango en el cual se deben de encontrar las tensiones. Y es en el nudo 10, en la gráfica superior, donde la fase A identificamos mayor hora de sus tensiones, pero también un poquito en el nudo 9, en la punta final del día. Entonces, el planteamiento es, ¿pueden ayudarnos los sistemas de almacenamiento a corregir estas subtensiones? Que es la falta de calidad de suministro en la cual nos hemos centrado. Y con eso, pues hemos abordado ese problema. Ay, perdón, antes de hacerlo, sí, y por acabar con esta importancia del modelo, porque insisto mucho en esta parte porque nos ha dado mucho trabajo en la recopilación de información con el caso de uso real. Y es que en la práctica se tiene mucha desinformación que nos impide utilizar este modelo, digamos, más exacto de la red de baja tensión. ¿Y por qué tenemos desinformación? Bueno, pues porque es muy común no saber la disposición geométrica de esas líneas subterráneas que conforman la red de baja tensión. No se tiene información a veces ni del cable de neutro, ni siquiera de la secuencia homopolar, solo de la secuencia directa. Las puestas a tierra se sabe que están, pero no saben en qué puntos están, ni la existencia de puesta a tierra. Hay una falta de indefinición, bueno, que no era necesaria realmente hasta ahora. O sea, entonces, eso nos obliga a ir de modelos más exactos a modelos más aproximados.
Y por evidenciar la importancia del modelo, aquí os pongo un caso en el que, utilizando un modelo que solamente utiliza la secuencia directa y la secuencia homopolar, que no siempre se tienen, sobre todo la secuencia homopolar, en la gráfica más inferior veis los resultados que teníamos en el nudo que habíamos identificado con mayor caída de tensión. Es que no funciona, se va el puntero cuando lo pongo en la pantalla. Pero si veis, aquí no somos capaces de identificar ninguna subtensión para el mismo perfil de consumo. Mientras que con el modelo exacto identificamos subtensiones importantes al final del día, en la fase A. O sea que el modelo eléctrico puede ser relevante a la hora de identificar una falta de calidad de suministro. Y por daros otros datos, pues en este caso hemos detectado errores de hasta un 4% en las tensiones, además en el lado peor, no soy capaz de identificar sus tensiones. Pero un 18% en las pérdidas que se subestiman y un error de hasta un 50% en las intensidades por los neutros. O sea, realmente dedicar un poco de tiempo al modelado en sistemas donde creemos que hay problemas, no digo que esto haya que hacerlo con toda la red de baja tensión tan extensa, pues a lo mejor merece la pena. Bien, pues ya pasó al sistema de almacenamiento, que quizás en lo que queremos centrar nuestra utilidad. ¿Y qué queremos resolver? ¿Cuál es nuestro interés? Pues yo quiero saber qué sistema de almacenamiento eléctrico es el que tengo que elegir para paliar esta falta de calidad de suministro, dónde lo tengo que ubicar, qué potencia y capacidad tiene que tener este sistema de almacenamiento y además dime cómo operarlo. Quiero saber sus ciclos de carga y descarga óptimos que me mejoren, pues que me minimicen en este caso las caídas de tensión. ¿Eso conforman un problema de optimización? Pues no lineal, entero, mixto, de una dificultad relativamente importante que tenemos que solventar. Es muy común que simplifiquemos ese problema, es muy habitual en la práctica, sobre todo cuando queremos tener una primera solución. Vamos a ir a soluciones más sencillas que nos orienten por dónde van los tiros, y eso es lo que hemos hecho nosotros. Esas simplificaciones, pues por ejemplo, suele ser: voy a decidir cuál es el sistema, en este caso esas baterías de segunda mano, y además yo voy a decidir dónde las ubico. No voy a dejar libre cualquier punto del sistema y lo voy a incorporar en mi problema matemático, sino que decido dónde ubicarlo. Nosotros lo vamos a ubicar en la zona de mayores subtensiones, obviamente. Después simplificamos mucho el problema quitando las ecuaciones de la red, que son ecuaciones muy no lineales, con la dificultad añadida que os he comentado de que tenemos sistemas trifásicos. Y aunque los sistemas son de menor dimensión que los de alta tensión, el tener que manejar toda la fase y el neutro complica el problema. Hemos obviado las ecuaciones de la red, incluso nos hemos atrevido a modificar la función objetivo, puesto que eliminar las ecuaciones de la red me impide tener la dependencia potencia-tensión. Entonces, ¿cómo puedo simplificar mi problema para conseguir minimizar caídas de tensión, pero yéndome a una función más simple de minimizar? Entonces, os vamos a proponer una función objetivo en la que la idea sería intentar aplanar la curva de demanda. En la línea celeste, la curva de demanda original, y la verde sería la que obtendríamos cuando utilizo sistemas de almacenamiento que se cargan en horas valle y descargamos en horas punta. Aplanar la curva de demanda, modular la curva de demanda, que es el lenguaje que voy a utilizar. Bueno, pues con eso conseguimos este problema tan bonito matemático que tenéis aquí, donde, me voy a centrar solo en la función objetivo básicamente, minimizamos para toda la ventana temporal, todas las horas, o todos los datos si tuviéramos 15 minutales o 5 minutales, y para todas las fases, que es la variable P, la varianza de la demanda en todos los nudos. La potencia demandada más la potencia de carga o descarga de la batería. Y todas las restricciones que veis aquí quieren modelar el comportamiento de la batería, decidir cuál es su estado de carga en cada instante, el state of charge, famoso asociado a batería, si se va a estar cargando o descargando. Aquí aparecen variables binarias que complican un poco el problema, pero son necesarias para saber cuándo tengo que decidir cargarla o descargarla. Por supuesto que se quede al final con el mismo estado inicial que estaba. Si yo estoy operando la batería al 30% de su capacidad al principio de mi periodo de trabajo, pues que acabe con la misma capacidad, o cero si la quiero descargar desde el principio, o al 10%, y por supuesto cumplir la capacidad máxima. Entonces, resolver este problema para el caso teórico que estamos estudiando significa: decido ubicar la batería en el nudo 10, que recordad que era el nudo de mayor subtensión, y determino qué son las 3 baterías monofásicas, porque vamos a proponer una por cada fase, que me optimizan este problema. Y lo que encontramos es esta solución que veis aquí,
necesitamos en la fase A una batería de 15 kilovatios al menos, en la fase B una de casi 18 y en la C 19 con las capacidades que veis ahí, 63 kilovatios hora, la A 62 y 65 muy similares. ¿Qué conseguimos con eso? O sea, si yo ahora de nuevo con OpenDSS estudio el sistema con ese ciclado de la batería, pues fijaros, si representamos, por ejemplo, la potencia activa en cabecera a la salida del transformador de la fase A, pues nos encontramos, la curva naranja era la inicial, la que teníamos cuando no teníamos sistema de almacenamiento, y veis la celeste o la azul, que modula perfectamente la demanda, que era el objetivo que habíamos puesto como para dimensionar este sistema de almacenamiento. En verde tenéis los ciclos de carga y descarga, se ve muy bien como para en esta hora valle ir a una potencia media más alta, pues necesito cargar la batería y en las horas puntas se descarga. Lo mismo, pues aquí tenéis para la fase B y para la fase C, la misma idea, porque estamos incluyendo todas las fases en el análisis, conseguimos, con esa curva celeste se ve muy bien, modular perfectamente la demanda, aplanarla. Eso tiene efectos muy positivos, por ejemplo, en las tensiones, porque ¿cómo son las tensiones a la salida del transformador? Pues las tensiones que antes oscilaban a lo largo del día porque la demanda oscilaba, pues prácticamente se mantienen constantes en valores en un intervalo muy estrecho de variación. Realmente pues tiene un efecto muy positivo. Ahora bien, he conseguido corregir sus tensiones. Pues, si visualizamos las tensiones en el nudo 10, recordar ahí lo tenía a la derecha para recordar dónde estaba, pues fijaros que los problemas de sus tensiones que teníamos tan importantes los hemos corregido, aunque me han aparecido algunos puntos nuevos de sus tensiones que no hemos tenido en cuenta en el problema de optimización, que lo hemos simplificado bastante obviando las ecuaciones de red del problema. Así que lo corrijo, pero he creado alguno que otro, no está totalmente por encima de 0,93, otra cosa es que identifiquemos que esto no se mantiene mucho tiempo y somos capaces de asumirlo. Si nos vamos al nudo 9, que era otro común problema, pues también los corregimos. Ahí en el circuito que he puesto para ver que con la batería conseguimos corregir los problemas de tensión que tenemos en el problema. ¿Esta es la solución final? Bueno, pues nos planteamos eso. Bien, ¿y si utilizo un sistema de almacenamiento no para modular toda la carga de todo el sistema, sino solamente centrarme en el nudo donde tengo mayor problema, es el nudo de 10? En definitiva, modular solamente la carga con mayor caída de tensión y olvidarme del resto de las cargas del problema. Porque si visualizamos la evolución de la demanda en el nudo 10, pues veréis aquí que incluso con la batería, que es la curva celeste, pues esta era la carga original. Con la batería en ese nudo funcionando, fijaros qué oscilaciones de carga tengo tan importantes. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la batería no solamente para compensar esta carga, sino todas las cargas del sistema. Aunque en esta hora está la carga del nudo 10 pues solo de 5 kilovatios, esta batería está cediendo cerca de los 15, pues porque en otras fases B del sistema necesita compensar el consumo que hay. Bien, pues si solo nos centráramos en modular esta carga y centrarme en ella y resolvemos el problema de optimización, ¿qué consigo? Pues consigo baterías bastante más pequeñas que la que teníamos anteriormente, sobre todo en capacidad. ¿De acuerdo? Es lógico. ¿Conseguimos corregir problemas de tensiones con esto? Sí. La potencia activa en la fase del nudo 10 se modula muy bien ahora, lo mismo para la B y la C. Para las tensiones, que es lo que me quiero centrar fundamentalmente, fijaros que ya no tengo ninguna subtensión, lógicamente. Estoy dedicando un sistema de almacenamiento solo para corregir el problema de tensión en el nudo 10. ¿Corrijo las del nudo 9? Pues no las corrijo, es lógico, porque no hemos metido la sensibilidad potencia-tensión. Conclusiones de este trabajo inicial y que nos guiarán en el futuro. Oye, pues técnicamente parecen interesantes para el problema de sus tensiones, pero es necesario incorporar de alguna forma la relación potencia-tensión, que es el problema que queremos identificar. Y también creemos necesario que la ubicación del sistema de almacenamiento eléctrico, lo veréis cuando veamos la red real, hay que incorporarla al problema porque podemos tener más de una zona con suspensión, no como este caso tan concreto que la hemos focalizado en un punto muy determinado. Y ahora doy paso a Enrique, si os parece, que os va a describir esa red real. Bueno, pues yo soy Enrique Cordero, trabajo en esa distribución y, digamos, la corbata, que viene perfecto para eso, ¿no? Ahí. ¿Vale? ¿Se me oye?
Bueno, pues desde esa distribución hemos hecho una propuesta de selección de una red de baja tensión a la que poder aplicar este análisis de dimensionamiento de una batería de almacenamiento eléctrico para ayudar a solucionar posibles problemas de falta de capacidad de la red de distribución por sus tensiones de la red, ¿no? En este caso se ha elegido una red de baja tensión, pues muy paradigmática para este tipo de problemas. Es una red que discurre por un área semiurbana o casi rural, con un área circundante, con unas fincas de uso de tipo agrario y industrial, con unos clientes muy separados unos de otros y con unas potencias puntualmente muy elevadas, ¿no?, por el tipo de cliente. Es una red que tiene como dijo Esther antes, una longitud a cabecera de línea de baja tensión bastante elevada en ciertos casos, de en torno a 800 o 1000 metros. Bueno, que un poco viendo la regla del dedo gordo de 1 kilovoltio, por cada 1000 vatios, pues se ve que queda un poco, que se sospecha que está justa, ¿no? Para poder dimensionar el sistema de almacenamiento, lo primero, y igual de importante, es poder caracterizar cómo es el fenómeno que se está dando en la redistribución. La redistribución concreta que se ha analizado, pues no está muy monitorizada a nivel de baja tensión. De todos los clientes que tiene, que son en torno a 40 activos, algo más de la mitad son de tipo con telemedida obligatoria, son inferiores a 15 kilovatios, y una proporción grande en potencia, pues una potencia que no está monitorizada de manera horaria, ¿no? Entonces, el reto más importante, previo a, como digo, al dimensionamiento de la batería, pues va a ser caracterizar exactamente qué problema hay y qué periodicidad anual o diaria se presenta. Para ello se ha dispuesto del diagrama unifilar de todos los tramos de esta red de baja tensión, que en este caso solamente contiene una línea que parte del centro de transformación con cabecera a 400 voltios nominales. El centro de transformación, creo recordar, de sobreposte típico, con un transformador también que atiende a la norma endesa de transformadores de media baja tensión, unas pérdidas en vacío inferiores al 0,5% y una tensión de cortocircuito, creo recordar, del 4 y pico. Y la regulación es de tipo fijo, ¿no? El punto, digamos, de funcionamiento real del centro de transformación, pues exactamente lo desconocemos, porque para poder averiguar cuál era había que hacer un descargo en el centro de transformación y no era posible, digamos, a tiempo para hacer este estudio. También se le ha pasado a Esther y Luna, aparte de la topología, el tipo de cable de cada tramo que conforma la línea, que fundamentalmente es de tipo RZ, de tipo posado sobre poste aislado. Y en cuanto a las cargas, que ha sido lo más difícil de caracterizar, como digo, porque la proporción de clientes con telemedida supera el 50%, no llega al 60% de los clientes, ¿no? Entonces, se ha tenido la caracterización de cada uno de ellos en cuanto a potencia contratada. Potencia contratada, sí lo sabemos qué tipo de cliente es, en función de la utilización de su energía, si es industrial, doméstico, servicios, si un cliente que está demandando en trifásica o en monofásica, también a qué fase está conectado cada uno de los clientes monofásicos. Y no todos, como dice ahí, sobre todo los que se conocen bien son los clientes que están telemedidos, porque asociado a la telemedida se conoce en qué fase están conectados. Y para caracterizar, digamos, los hábitos de consumo, se ha dispuesto para cada uno de los telemedidos una serie de en torno a hasta 6 meses de medida de energía integrada horaria, tanto de energía activa, absorbida en este caso solo absorbida, ¿no? Solo importada, no hay generadores, como de reactiva, los 4 cuadrantes, ¿no? Para caracterizar los clientes no telemedidos, pues ha sido más complicado. Ya Luna dirá cómo ha tenido que solventar esa dificultad. Se conoce, pues máximas y energías integradas a lo largo de periodos grandes de facturación, ¿no? Después va a haber que recomponer en curvas de carga mediante una serie de hipótesis.
Y un tema importante para caracterizar un funcionamiento de una red desequilibrada, pues cómo está la red de tierra y su impedancia de puesta a tierra. En este caso tampoco se conocía y se ha hecho una estimación suficiente, que es suponer, como dice tanto las normas de explotación como el reglamento, de poner una puesta a tierra efectiva como poco cada 500 metros. Y otro tipo importante para ver cómo es el funcionamiento a nivel de tensiones de la red de baja es saber la tensión en cabecera, ¿no? La tensión en cabecera tampoco se conoce, pero como parecía en una presentación previa, el centro de transformación está relativamente cerca a barra de subestación y esa tensión sí que está, digamos, controlada por un sistema automático en torno a los 25,7 kilovoltios. Bueno, y estos son los ingredientes para el estudio que han tenido que hacer. A ver qué nos cuentan. Bueno, buenos días, yo soy Luna Moreno y bueno, mi parte consistirá en hablar de cómo hemos tratado los datos anteriores de los que ha hablado Enrique para crear el modelo en OpenDSS, que como ha comentado Esther, es una herramienta muy útil para la simulación en redes de distribución. Y aparte de eso se van a presentar los resultados que hemos obtenido y se van a comentar. En esta diapositiva, ya que no disponemos de todos los datos de la red porque es imposible, se recogen para distintos elementos cuáles han sido las consideraciones que se han tomado. En primer lugar tenemos las cargas, se desconoce la fase de conexión de 10 cargas de las 40 que se tienen y lo que se ha hecho, según las pautas que nos ha indicado Enrique, es conectarlas de la forma que se tenga un escenario lo más equilibrado posible. En cuanto a las puestas a tierra, partiendo del secundario del transformador, se han ubicado puestas a tierra aproximadamente cada 500 metros, puestas a tierra rígidas, siguiendo también las pautas de Enrique. En cuanto a la tensión en media, como ya ha comentado Enrique, nos han proporcionado para cada hora del día el valor promedio de tensión en el lado de alta del transformador y, por nuestra parte, cogiendo esos 24 valores de tensión, que serían las 24 horas del día, hemos obtenido el promedio, que sería una tensión de 25,58 kilovoltios. Respecto al transformador, hemos incluido todos los datos que se nos ha proporcionado, incluyendo también las pérdidas en vacío. Lo único que se desconoce de este elemento es en qué toma está. Y nosotros hemos supuesto que está conectado a la toma 2, lo que hace que, teniendo una tensión en el primario de 25,58 kilovoltios, tendríamos una tensión en el secundario de 403, que buscando una tensión lo más cercana posible a 400. En cuanto a los conductores, nos han proporcionado la designación. Bueno, una de nuestras tareas era calcular los parámetros del conductor teniendo los datos que nos ha indicado Enrique, entre los que están pues el tipo de conductor, que puede ser aluminio-cobre, teniendo la sección de las fases, teniendo la sección del neutro, y nosotros hemos tenido, teniendo en cuenta estas características técnicas y teniendo en cuenta esta disposición geométrica que se muestra aquí, en la que tenemos las tres fases formando un triángulo equilátero y el neutro tangente a dos de las tres fases. Pues bueno, hemos obtenido el modelo exacto de la impedancia serie de la línea, que sería una matriz 4×4, como la que se muestra aquí para el conductor de aluminio de 95 milímetros cuadrados de sección. Muy bien, a partir de ahora voy a hablar de las cargas y de los datos de consumo, porque este ha sido uno de los estudios que ha exigido más tiempo en este trabajo. En primer lugar, quiero mostrar el diagrama unifilar de la red y las peculiaridades de las cargas. Concretamente tenemos 31 cargas monofásicas. Aquí se muestra en colores a qué fase se conecta cada una de las cargas, y lo que quiero mostrar es que tenemos una red bastante equilibrada, aunque tenemos más cargas ligeramente conectadas en la fase A. Y por otra parte tenemos 9 cargas trifásicas, y es importante comentar que 2 de ellas, que son las que están señaladas aquí en el diagrama, van a ser muy importantes porque tienen un gran consumo y por lo tanto van a afectar de manera decisiva los resultados, como ya hablaré de ello posteriormente. Bueno, pues conocido lo anterior, es importante comentar que se va a estudiar una semana característica de consumo. Por lo tanto, para cada una de las cargas se van a obtener 7 curvas de carga características, una para cada día de la semana. Aquí muestro una clasificación de las cargas en base a la información de consumo que nos han proporcionado. En primer lugar, de las 40 cargas que tenemos, 25 de ellas están telegestionadas, por lo tanto, tenemos sus curvas de carga durante un periodo de tiempo que, como ha dicho Enrique, varía entre 6 meses hasta un mes, dependiendo de la carga. Tenemos 10 cargas no telegestionadas, a las que he denominado de tipo 1, de las que no se tiene ninguna información de consumo, y a las que le hemos asignado su curva de carga relacionándolas con las 25 cargas telegestionadas, de una forma que ya comentaré a continuación. Y por último, se tienen 5 cargas no telegestionadas, a las que he denominado de tipo 2, de las que se tiene el consumo total durante un periodo de tiempo, y
de las que hemos estimado sus curvas de carga utilizando los perfiles finales de red eléctrica para consumidores sin registro horario de energía. Muy bien, pues ahora voy a comentar de forma breve cómo se han obtenido esas curvas de carga. En primer lugar, las cargas telegestionadas, teníamos las curvas de carga durante un periodo de tiempo y hemos obtenido 7 curvas de carga características, una para cada día de la semana. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo voy a explicar mediante esta gráfica. Para cada día de la semana, en concreto aquí se muestra el martes, hemos obtenido una curva de carga promedio, que es la que se muestra en naranja, que sería la curva de carga promedio de todos los martes de los que se tiene datos de consumo. Y en segundo lugar, hemos obtenido la curva de carga del martes, que más se parece en forma a la curva de carga promedio, que en este caso sería la del 5 de noviembre de 2017. ¿Y por qué hacemos esto? Porque de esta forma no perdemos una información tan importante como es que el consumo de una hora está relacionado con el de la hora siguiente, por lo tanto nos quedamos con una curva de carga real y no con una curva de carga calculada. Se ha hecho lo propio para la reactiva y aquí la muestro porque llama la atención que, por ejemplo, el consumo de reactiva es muy importante en algunas cargas, como por ejemplo en esta, que es un cliente doméstico de una potencia contratada de unos 3 kilovatios, y vemos que su reactiva máxima está en torno a una tercera parte de la activa máxima, por lo tanto es importante el consumo de reactiva en algunas cargas de la red. A continuación, para las cargas no telegestionadas de tipo 1, lo que hemos hecho es agruparlas según el tipo de cliente y la potencia contratada, y para las 10 cargas que teníamos hemos identificado clientes domésticos y de servicios de pequeñas potencias contratadas como máximo de 3,5 kilovatios y se ha obtenido la curva de carga promedio de clientes telegestionados del mismo grupo. Como se muestra en esta gráfica, tenemos 2 clientes domésticos, 1 y 2, telegestionados de una potencia contratada de 2,2 kilovatios para los que se ha obtenido la curva de carga promedio que se muestra en gris, y esa curva de carga se asignará a todos los clientes domésticos de potencia contratada 2,2 kilovatios que no estén telegestionados y sean de tipo 1. Y en último lugar, las cargas no telegestionadas, las que he denominado de tipo 2, se estudian teniendo en cuenta los perfiles finales de red eléctrica para clientes que no disponen de registro horario de consumo. Se utiliza además el dato que nos proporcionaba Endesa, que era la energía total consumida por cliente durante un periodo de tiempo. ¿Y qué obtenemos con esto? Pues la curva de carga estimada durante el periodo de tiempo durante el que nos proporcionan datos. Y al igual que hacíamos para las cargas telegestionadas, haciendo el tratamiento propio en Excel, obtenemos unas curvas de carga representativas para cada día de la semana. Y bueno, con todo este estudio ya tendríamos todos los datos para montar nuestro modelo en OpenDSS y sacar los resultados, que son los que muestro a continuación. En primer lugar, se muestra la potencia activa en cada una de las fases en cabecera de la red y las pérdidas. Para el martes y para el domingo, para que se vean bien, porque consideramos que son un día representativo de entre semana y de fin de semana respectivamente. Y, por ejemplo, que vemos en el martes que tenemos una potencia máxima consumida de unos 23 kilovatios, que no hay mucho desequilibrio, que la fase que está más cargada es la fase A, como ya venía comentando anteriormente, y que las pérdidas son bastante importantes. En cuanto a las intensidades, se muestra la intensidad en cada una de las fases y la del neutro en cabecera, y vemos que tenemos una intensidad máxima en torno a unos 100 amperios, que está por debajo de la intensidad máxima admisible que nos indicaba Enrique para esta red, que estaba en unos 135 amperios. Y bueno, también podemos ver la intensidad del neutro en morado, que no es muy grande, la consideramos aceptable y ello indica que no tenemos mucho desequilibrio en esta red. También hemos querido mostrar el coseno de phi en cabecera para ver el comportamiento de la reactiva dependiendo de la hora del día. Vemos que por la noche tenemos más consumo de reactiva, pero vemos también que en determinadas horas, por ejemplo del martes, como son entre las 2 y las 4 de la tarde, tenemos también un consumo de reactiva importante. Y se muestra aquí las tensiones fase neutro en el punto de conexión de una carga monofásica alejada de la subestación, en la que se evidencian que tenemos sus tensiones porque efectivamente el perfil de tensiones baja por debajo de esta línea roja que indica los 0,93 por unidad de tensión. Y incluso en el domingo tenemos más horas de sus tensiones, por lo tanto evidenciamos que tenemos sus tensiones en cargas alejadas de la red. Bueno, para que veáis el estado de las tensiones en toda la red, muestro este diagrama unifilar que creo que se parece bastante al anterior, pero bueno, aquí tendríamos la primera rama, la segunda y la tercera. Aquí tendríamos estas dos cargas trifásicas de las que hablaba anteriormente y que es lo que vemos, que efectivamente a las 11 horas del lunes, que es una hora crítica en tensiones para ese día, tenemos sus tensiones en estas cargas de aquí
En concreto, tienen tensiones entre 0,9 y 0,93 por unidad. Bueno, adelantándome a la explicación posterior, quiero hablar de estas dos cargas trifásicas que, como comentaban, tienen un gran consumo y pueden influenciar de manera decisiva en los resultados. Pues analizando las curvas de carga que se han obtenido de estos clientes, hemos visto que esas curvas de carga no representan fielmente el comportamiento de esas cargas. ¿Por qué? Porque la potencia que se consume está por debajo de la potencia máxima registrada. ¿Y eso qué va a hacer? Que si realmente esos datos se incluyesen, se tuviesen en cuenta, tendríamos un perfil de tensiones peor de lo que se muestra aquí. Y ello lo vamos a ver a continuación. Bueno, ¿por qué digo esto? Estas curvas de carga se han obtenido mediante los perfiles de red eléctrica, tienen en cuenta la energía que consumen las cargas durante un periodo de tiempo, pero no tienen en cuenta la potencia máxima consumida. ¿Y cuál es el problema? Que la potencia máxima de las curvas de carga que se ha obtenido para los clientes tipo 2, no telegestionados, está muy por debajo de la potencia máxima registrada, que es un dato que nos ha proporcionado Endesa. Y bueno, lo recojo aquí en esta tabla, tengo por aquí las potencias contratadas de esas dos cargas trifásicas, las potencias máximas promedio, no he puesto las reales para abreviar un poco los resultados, y en último lugar las potencias máximas en las curvas de carga obtenidas. Por ejemplo, para la carga 2, de la que hablaré posteriormente, tiene una potencia contratada de unos 31 kilovatios, su potencia máxima promedio está en torno a los 20 kilovatios y, perdón, que no lo he comentado anteriormente, tenemos 6 periodos porque son dos cargas que tienen una tarifa 3.0A, por lo tanto su energía se mide en 6 periodos distintos. Y bueno, la potencia máxima en las curvas de carga obtenida es de 10 kilovatios, que es aproximadamente la mitad de la promedio que se ha registrado. ¿Cuál es la conclusión que obtenemos de todo esto? Que las curvas de carga que se obtienen no se consideran suficientemente representativas del consumo en términos de potencia. Bueno, pues para exponer todo esto que comentaba, aquí teníamos el caso vaso que mostraba anteriormente, luego tenemos aquí un segundo caso en el que aumento la potencia máxima consumida por este cliente trifásico y vemos que aparecen nuevas subtensiones, sin modificar nada más, solamente eso. Aquí en este caso aumento la potencia máxima consumida por este cliente trifásico y vemos que aparecen subtensiones y que encima aquí tenemos tensiones críticas que estarían por debajo de 0,9 y se muestran en rojo. Y por último, si tuviésemos un caso bastante desfavorable en el que los dos clientes estuviesen consumiendo mucha potencia al mismo tiempo, tendríamos un escenario de tensiones que parece bastante crítico. Como resumen de todo esto, ¿qué hemos hecho? Pues hemos obtenido las curvas de carga de todos los clientes a través de un estudio que consideramos que ha sido riguroso. Sin embargo, los clientes no telegestionados tipo 2 no reflejan sus potencias máximas registradas y ello hace que no se evidencien todas las subtensiones que tenemos en la red. Y nuestra pregunta es ¿cómo podemos incluir esta información en el estudio? Pues se nos ha ocurrido una forma que no es la mejor, pero dado que no tenemos muchos datos, creo que no hay muchas buenas formas de hacerlo, y es, manteniendo la curva de carga que hemos obtenido, aumentar la potencia consumida, lo que implica aumentar también la energía consumida. Y aparte de esto, comentar que tampoco disponemos de las horas a las que se consumen esas potencias máximas, lo cual hace más complicado este estudio. Pero bueno, aún así hemos querido reflejar qué es lo que ocurriría, y aquí se muestra el perfil de tensiones semanal de la carga trifásica 2, que si recordáis es la que estaba aquí en la tercera rama del diagrama unifilar, para el caso base, que es el que venía comentando anteriormente, y no tenemos sus tensiones durante ninguna hora de la semana. De hecho, las tensiones no bajan por debajo de 0,94. Pero ¿qué ocurre cuando modificamos su consumo de manera que se refleje en su potencia máxima promedio registrada? Pues que tenemos sus tensiones durante los días entre semanas y además durante muchas horas. Si, por ejemplo, hacemos zoom aquí en el lunes, vemos que tenemos sus tensiones durante 6 horas. Por lo tanto, ¿qué es lo que concluimos? Que este problema sería factible de eliminar con un sistema de almacenamiento. Por lo tanto, con esto recogemos todo lo que queríamos hacer, que era estudiar esta red, ves que efectivamente puede tener problemas de sus tensiones, no lo sabemos con absoluta certeza, y que estos problemas podrían ser factibles de eliminarse con sistemas de almacenamiento. Y aquí termino la presentación.